Bienvenidos a Marianao, Cuba. ¿Realmente hay de todo? Muy buenos días, tardes o noches, mi gente linda de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un video súper interesante que a lo mejor muchos de ustedes en algún momento quisieran conocer el origen de ese famoso barrio donde hay de todo y todo está rico. Bueno, como se pueden estar dando cuenta en el título, vamos a estar visitando Marianao, ese barrio tan famoso que ha dado a relucir en los últimos meses acá en Cuba. Y creo que vamos a hacer un recorrido súper interesante porque contamos con un guía de etiqueta que nos va a estar acompañando, está por allá atrás. Y gracias a él y a su maravillosa moto eléctrica vamos a movernos por varias partes de Marianao. No los demoro más, vamos a comenzar con este recorrido. Bueno, creo que esta es la forma más cómoda en la cual yo he podido salir a hacer un video. Tengo que correr para comprarme una moto eléctrica porque verdaderamente es increíble cómo con esta moto podemos llegar a miles de lugares sin pasar tanto trabajo con el transporte, ni con los guaguas, ni nada de eso. Pero bueno, tenemos que ajustarnos a nuestro salario que no nos alcanza para comprarnos una moto eléctrica y ahí vamos. Comenzaremos nuestro gran recorrido por el municipio de Marianao, obviamente en una de sus avenidas más reconocidas, la avenida 51. Esta se llamó Calzada Real de Marianao y antes Calzada de San Francisco Javier. Y es que los fundadores de la población pusieron su ermita bajo la advocación de ese santo. El primer asentamiento del territorio se ubicó entonces en lo que hoy sería la avenida 51, entre las actuales calles de 74 y 88. La historia de este municipio se remonta al siglo XVIII, cuando en 1720 se estableció el primer caserío por frailes dominicos, belemitas y agustinos. Desde entonces la población creció de forma interrumpida, tanto en habitantes como en importancia económica, y en 1878 se le concedió la condición de municipio. Durante la República Neocolonial el término tuvo una gran expansión urbana y económica y social, lo que quedaría patentizado en el lema grabado en su escudo: Marianao, ciudad que progresa. En esta etapa se borrarían los espacios abiertos que separaban a Marianao del municipio de La Habana, conformando ambos una sola gran área metropolitana. Tras la división política administrativa de 1976, el territorio del término municipal sería dividido en tres municipios: Playa La Lisa y el Marianao actual, que conservaría el núcleo histórico fundacional. Por lo que veo aquí no hay luz. El nombre de Marianao es una derivación de la voz indígena Mayanao, que significa algo similar a tierra entre ríos. El prefijo maya es muy frecuente en los nombres dados por los indígenas a muchos lugares y ríos de Cuba. De acuerdo con las costumbres de la época, se erigió una ermita bajo la advocación de San Francisco Javier, que luego de múltiples modificaciones ha llegado a la actualidad con el nombre de Parroquia de los Quemados, cita en la actual avenida 51 y 108. En 1827 los Quemados de Marianao, que hasta entonces habían disfrutado de una relativa prosperidad económica, a causa del incremento del cultivo de la caña de azúcar y el café, comenzó a sufrir los duros efectos de la caída de su riqueza agrícola, motivada por la demolición de sus ingenios y cafetales enclavados en la jurisdicción. Los vecinos que residían en Marianao pusieron su atención en la excelente posición geográfica del poblado, lo beneficioso de su clima, en las ventajas que ofrecía la Calzada Real, hoy avenida 51, en el poderoso incentivo de los baños de su río Quibú, que de él estaremos hablando más adelante. Dale, compadre, dale. El Consejo Popular Zamora Cocosolo se encuentra ubicado al noreste del municipio de Marianao. Limita al norte con el municipio Playa, al sur con el Consejo Popular Pocito Palmar, al oeste con el municipio de La Lisa y al este con el Consejo Popular Libertad. Una de las primeras obras construidas en el área que abarca el concejo fue el Teatro Concha, hoy principal, en cuya ejecución centró su mayor interés la Sociedad de Fomento. La necesidad que tenía Marianao de contar con un teatro había sido advertida desde 1851.
año que en la glorieta se levantó un escenario para que en él pudieran brindar representaciones las compañías que lo quisieran, las que solo estaban sujetas a la obligación de celebrar funciones con destino a la recaudación de fondos a fin de contribuir a los gastos que originaban las obras públicas que se llevaban a cabo. A partir de 1858 se hizo ostensible el ensanche de las zonas urbanas de Marianao. En el citado año se inicia la era de los repartos de población, la que se extendió hasta la actualidad como uno de los rasgos distintivos del proceso evolutivo de Marianao. El 4 de diciembre de 1870 fue aprobado el reparto de Dolores y en 1862 el Padre Zamora, los cuales originaron la formación de la barriada de Cocosolo. Cocosolo como barrio originario se alza sobre los terrenos de la antigua Estancia Campa y Padre Zamora. De su nombre no existe casi ninguna información. Al consultar algunos longevos nos plantean como causa que la roca del suelo es coco, el recebo usado como material de construcción, y las personas por aquel entonces decían que en el suelo del barrio solo hay coco. A ver, en esta parte, toda esta parte fue que se filmó la película. Entonces pedacito este. Pedacito parte de esta de arriba, una escalera que te voy a llevar ahí ahora. Está por acá. ¿Puedo por acá ahí? No. Esto a lo mejor es el río por mi casa, el Huachinango. Esta bodega fue una de las que salía ahí en el video. O sea, esto es una calle completa. ¿Qué pasaba? ¿Y dónde se sale? No, en ningún lado. Ah. Yo digo, bueno, ¿dónde se va a meter el pasar para allá? Ahí está el río, mira, ahí hay una casa, ¿no? Y esto es una calle, un derrumbe. Un ciclón fue. Es que vivir cerca del río es peligroso, pues. Tú no sabes, por la misma humedad la casa se va abajo. O en mi casa pasó algo parecido. Haciendo un recorrido por otro de los barrios más famosos de Marianao, conocido como Palo Cagao, me doy cuenta que investigando acerca del mismo no encontré absolutamente ningún tipo de información. Sin embargo, con esto les muestro otro de los ejemplos de estos barrios o zonas de La Habana que no son visitados por los turistas y que ustedes al día de hoy no conocen mucho. Así que este es el momento preciso del video para que toda aquella persona que haya nacido en Marianao y se encuentre dentro o fuera de Cuba comente todas las historias y ocurrencias y costumbres que conoce acerca de este barrio. Los estaré leyendo ahí abajo. En Marianao, donde ya se habían establecido las tropas norteamericanas, el contratista italiano Dino Francesco Pogolotti compró las fincas Tres Rosas, La Esperanza, Jesús María y San José con una extensión aproximada de 5 caballerías. En terrenos de las fincas Jesús María y San José se levantaría el primer barrio obrero de Cuba. Este se construyó a tenor de una ley del Congreso propuesta por el representante Luis Valdés Carrero. El 30 de octubre de 1910 se colocó la primera piedra en una solemne ceremonia a la que asistieron el representante Valdés Carrero y Bartolomero Acosta. En el lugar donde se levantó la primera casa existe hoy una tarja que recuerda el hecho. Marianao contaba en esa época con algunas industrias como la fábrica de cervezas La Tropical, los ingenios Toledos y Quijano y algunos tejares, hornos de cal y tabaquerías. Dentro de la escultura conmemorativa erigida en el municipio de Marianao, un lugar significativo lo ocupa la Plaza Cívica José Martí, emplazada en la calle 124 entre las avenidas 51 y 43, obra que fue inaugurada el jueves 11 de agosto de 1955 por el alcalde municipal Francisco Orue González. Ese es el registro civil, dependiente. Ahí donde la gente saca pasaportes. Tremenda cola de ver. Algo que no podíamos dejar pasar por alto por el municipio de Marianao es obviamente su anfiteatro. Un lugar al cual con cierta frecuencia van varios artistas de la isla a emitir sus conciertos y obviamente la juventud y personas de todas las edades van a disfrutar de estos conciertos. Cabe resaltar que no es un espacio nocturno con buena fama debido a todas las riñas y conflictos que en algún momento han sucedido en este anfiteatro.
cantidad de gente. Mira la blanca. Hay bronca ahí. Marianao durante el siglo XIX se convertía en el centro de reunión de las familias de La Habana que iban allí atraídas por la excelencia de las aguas del Pocito, un manantial del río Quibú cuyas aguas servían para el tratamiento de enfermedades del estómago y también por los bailes y fiestas que se daban en la temporada de verano. Si a esto se suma la altura, su excelente clima y las brisas que lo envolvían, se comprende el porqué del favor público y la acelerada construcción de quintas y viviendas de buen gusto y excelente estructura que fueron aumentando progresivamente a partir de 1858. Como datos de interés, vamos a observar cómo en 1879 había en la ciudad 98 quintas de recreo junto a la carretera que iba de la capital a Guanajay. Y en 1884 se inaugura el tramo del ferrocarril hasta la playa. La mayoría de la población creyente del municipio practica la religión afrocubana conocida como santería, donde se dan excelentes bailes para los orichas en casas y solares que los marianenses disfrutan y participan. Existen más de 55 babalaos consagrados y unas 30 casas de raíz religiosa. Además se practica en el municipio la religión abacuá, particularmente en los barrios de Pocito y Palmar, donde existen 3 plantas de diferentes raíces. Continuamos ahora con el territorio de los Pocitos, el Palmar y las alturas de La Salle, los cuales abarcan la siguiente situación geográfica: al norte de la avenida 51, al sur tiene la autopista este-oeste y al este la calle 118 y al oeste el río Quibú. Más de 100 años nos separan de aquel acontecimiento inicial en los márgenes del río Quibú, junto a pozos de excelente agua potable donde comenzaban a fraguarse el sentido de pertenencia a este singular territorio conocido fundamentalmente por los Pocitos, y que hoy junto a otros barrios aledaños como el Palmar y las alturas de La Salle devienen en razón de ser el complejo popular Pocitos Palmar. El 13 de diciembre de 1720 se crea el más importante asiento poblacional de Marianao primitivo en el paraje llamado Los Quemados. Alrededor de 1795 se acontece la construcción de caminos que desde La Habana conducía a los pueblos de Matanzas, Güines, Batabanó y Guanajay. Como ustedes saben que es mi primera vez pasando por cada uno de los rincones de Marianao, creo que esta serie de barrios en específico vendría siendo como la parte más marginal de Marianao. Sin embargo, no siempre fue así. La formación histórica del barrio de Los Pocitos se encuentra en el periodo conocido como la Danza de los Millones, entre 1914 y 1918. Entonces, la falta de un plan urbanístico para Marianao con sus asentamientos marginales conllevó a que se produjeran las construcciones de forma anárquica, sin medidas reguladoras que facilitaran el tránsito y procuraran áreas de recreo. Por si te encontrabas viviendo debajo de una roca y no viste ese video, el cual le dio la vuelta al mundo sobre Marianao, primero que nada aclararle a todas aquellas personas que se sienten como un poco confundidas respecto a lo que dijo la cubana en dicho video. Déjenme decirles que eso es literalmente un sarcasmo respecto a la situación que se está viviendo en Cuba actualmente. De que todo esté rico en Marianao lo dudo mucho, y que haya de todo, sí. Casualmente cuando estábamos grabando este video en muchas zonas del municipio no había luz. Se pudieron dar cuenta que en las calles habían miles de cubanos de a pie un día más luchando por traer un plato de comida a su casa, muchos desagües y aguas bañales con las que me tropecé en el camino, e incluso disímiles calles y casas con falta de reparación. Hablemos un poco sobre el famoso obelisco de Marianao. Inaugurado el 4 de septiembre de 1944, el obelisco y la plaza que lo circunda devinieron, dicen Modéjar y Rosado, los lugares más representativos y simbólicos de la ciudad de Marianao. Fueron construidos durante el periodo de presidencia de Fulgencio Batista. Este los hizo construir frente a la entrada principal del campamento de Columbia. El ingeniero arquitecto José Pérez Benitoa, con esa monumental plaza elipsoidal, embelleció el lugar y halló la solución vial que facilitó el tránsito entre la calzada de Columbia y la avenida Menocal. Cumple con los edificios que la circundan, de marcado estilo Art Deco, una función social importante, y los faros en lo alto del obelisco aseguraban la navegación del cercano aeropuerto militar. Dicen los autores de Marianao en el recuerdo con relación al obelisco:
Sobre su origen y su nombre se han reiterado varios errores, pues algunos sostienen equivocadamente que fue construido para rendir homenaje al sabio cubano Carlos J. Finlay. En el imaginario popular existe la versión de que este monumento representaba una jeringuilla. Ambas conjeturas son erróneas. La acción del tiempo se ha encargado de sacar a relucir los rasgos del nombre primitivo que había sido grabado sobre la piedra jaimanitas y luego suprimido, para dar paso al nombre tan merecido de Carlos J. Finlay. Es entre 1933 y 1939 que el campamento de Columbia se convierte en la ciudad militar. La instalación de precarias barracas de madera pasa a ser un complejo moderno, dotado de amplias avenidas y edificaciones funcionales. Disponía de un polígono de 6 kilómetros de largo y 100 metros de ancho, enmarcado por dos avenidas que desembocaban en el cuartel general, sede del Estado Mayor. El área del campamento fue seleccionada en 1898 por el cuartel maestre del ejército norteamericano, propuesta que tuvo la aceptación de sus superiores en Washington. La ocuparon tropas provenientes casi en su totalidad del Distrito de Columbia. De ahí el nombre del lugar, que fue acondicionado de inmediato. Estrada Palma situó allí su residencia de verano, aunque después quiso venderlo para que se edificara en el lugar un reparto residencial. Y vamos a observar, después de una serie de sucesos, como el 14 de septiembre de 1959, las Fuerzas Armadas hacen entrega de la instalación al Ministerio de Educación y surge de esta manera, que es conocido en la actualidad como la Ciudad Escolar Libertad. Aguarden un segundo, ¿cómo que D2 Plus? Si en la actualidad el D2 tradicional ya no tiene esas croquetas tan crujientes y albóndigas que el cubano se llevaba a la boca, ¿qué podríamos esperar entonces del D2 Plus? Para aquellas personas que no entiendan de lo que estoy hablando o del local que les estoy mostrando, esto vendría siendo lo que fue en algún momento el único servicio de comida rápida en Cuba, y que al día de hoy no cuenta con todos los productos que tenía para ofrecer. Ahora estamos pasando justamente por la zona que se conoce como el Lido, que según lo que estaba investigando, la misma se conoce o se llama así debido a el cine con dicho nombre, el cual en la actualidad no se encuentra en funcionamiento y se encuentra totalmente deteriorado. Esta zona la reconozco bastante bien porque es justamente aquí donde cojo los carros o el transporte que me mueve hacia Guira de Melena. De esta manera ponemos punto final a nuestra emisión en el día de hoy, que espero que les haya encantado tanto como a mí me gustó salir a conocer junto con ustedes este municipio de Marianao. Aprovechar estos segundos para darle muchas gracias a mi guía Rubén, que si estás viendo esto, te mando un enorme abrazo, ya que sin ti este video no podía haber sido posible. Por supuesto, comenten todas sus impresiones ahí abajo en los comentarios, que los voy a estar leyendo y retroalimentándome junto con ustedes, porque sé que van a aparecer muchos marianenses por ahí dando sus criterios, sus puntos de vista y mucha historia que a lo mejor no fue contada en este video. No olvides regalarme un like, que con esto me ayudas mucho a mostrarles el video a muchas personas. También puedes compartirlo, y si es con un amigo de Marianao, mucho mejor. Puedes suscribirte para que estés al tanto del próximo contenido que se vienen en las próximas semanas, que sé que si te gustó este video, los próximos te van a gustar más aún. Quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Recuerda que yo soy Yonix y esto fue Dose, pura vida.